Iván Cepeda perdió tutela contra Álvaro Uribe y sus hijos. La decisión ratificó que Álvaro, Tomás y Jerónimo Uribe no tendrán que retractarse por las declaraciones hechas contra Cepeda. La jueza 34 de conocimiento de Bogotá confirmó que es improcedente la tutela que interpuso el senador Iván Cepeda en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez y sus hijos Tomás y Jerónimo Uribe Moreno. Duro golpe a Iván Cepeda. Esto es un duro golpe a la izquierda comunista. Hoy Iván Cepeda pierde 3 fallos judiciales. Hay que recordarle al pueblo colombiano que Iván Cepeda es un miembro del grupo terrorista de las FARC y que odia a Álvaro Uribe. El primer fallo fue donde perdió Iván Cepeda un fallo judicial donde la juez le dice que a Álvaro Uribe y a los hijos de Álvaro Uribe que ni tan siquiera tienen derecho de retractarse ni de rectificar, que la actuación de Iván Cepeda es temeraria, que Iván Cepeda no es ninguna víctima. El segundo fallo se confirma que la corte le dice a Iván Cepeda que él tampoco es ninguna víctima. Y recordemos que en ese fallo él decía que el expresidente Álvaro Uribe había participado en política y que él era una víctima. Y en el último fallo, como todo el pueblo colombiano sabe, Iván Cepeda vuelve y pierde fallo judicial donde quería obligar a la fiscalía a que radicara el escrito de acusación en contra de Álvaro Uribe para procesar a Álvaro Uribe con unos falsos testimonios, con un proceso falso, con un falso paramilitar y con una guerrillera del grupo terrorista de las FARC que hoy funge como falsa víctima en el proceso en contra de Álvaro Uribe. Hoy se confirma que Iván Cepeda pierde fallos judiciales y que esta rata criminal no es ninguna víctima. Esta rata ha querido siempre hundir a Álvaro Uribe, solamente, gente, porque Álvaro Uribe le dio plomo a las FARC y al ELN, que son sus aliados, sus amigos. Y recordémosle al pueblo internacional, al pueblo colombiano: Iván Cepeda, miembro del grupo terrorista de las FARC, igual a su papá, quien pertenecía a las FARC, a ese grupo criminal. Y hoy Iván Cepeda dice ser víctima de Álvaro Uribe porque Álvaro Uribe le dio duro golpe a sus socios, a sus criminales asesinos del grupo terrorista de las FARC. Hoy se confirma, es un duro golpe a Iván Cepeda. Se le cae a Iván Cepeda 3 fallos judiciales donde esta rata criminal siempre ha dicho ser víctima. Y es una falsa víctima y es un criminal aliado de las FARC, del ELN y de paramilitares. Iván Cepeda perdió tutela contra Álvaro Uribe y sus hijos. La decisión ratificó que Álvaro, Tomás y Jerónimo Uribe no tendrán que retractarse por las declaraciones hechas contra Cepeda. La jueza 34 de conocimiento de Bogotá confirmó que es improcedente la tutela que interpuso el senador Iván Cepeda en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez y sus hijos Tomás y Jerónimo Uribe Moreno. En su momento, el congresista del Polo Democrático interpuso la tutela argumentando que a través de las redes sociales de Facebook, Twitter y en algunos medios de comunicación, tanto Uribe como sus hijos habían adelantado una campaña de desprestigio en su contra. Cepeda además expuso que sus derechos fundamentales a la dignidad humana, honra, buen nombre, intimidad, debido proceso y libre desarrollo de la personalidad fueron vulnerados y pidió que el senador y sus hijos se retractaran de las afirmaciones falaces y calumniosas realizadas en su contra. Debido a esto, el juez 79 con función de control de garantías de Bogotá declaró improcedente el recurso y negó las pretensiones del senador Cepeda. Además, aclaró que no había lugar a retractación ni a que se ofrecieran disculpas.
Tras la apelación del fallo, la jueza de conocimiento, actuando como segunda instancia, confirmó la decisión inicial. Confirmar el fallo de tutela emitido por el Juzgado 79, Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá, del 23 de noviembre de 2020, en lo que tiene que ver con la declaratoria de improcedencia promovida por el ciudadano Iván Cepeda en la protección de sus derechos fundamentales, señala uno de los apartes de la sentencia. También explicó la juez que la tutela no es el mecanismo jurídico pertinente para exigir la garantía de los derechos supuestamente vulnerados al senador del Polo Democrático. Esta sede judicial observa que la acción de tutela no es la vía para defender los derechos que reclama el accionante, pues pudiendo utilizar como ya lo hizo la vía ordinaria, así como teniendo a su alcance otras herramientas para lograr el fin pretendido, se procederá a confirmar el fallo proferido por la juez 79 Penal Municipal con función de garantías adiado el 23 de noviembre de 2020, señaló la juez de segunda instancia. Expuso además la funcionaria judicial que el senador Iván Cepeda es un líder político y que puede defenderse de los ataques sistemáticos de los que mencionó fue víctima. Observa este despacho que los argumentos esgrimidos por la parte actora en su escrito de impugnación no tienen la vocación que permitan adoptar una decisión afín a sus intereses, toda vez que la tutela no es el medio idóneo para defensa de sus derechos. Pues es necesario señalar como a bien lo tuvo el juez de primera instancia, en el caso, examine la parte actora, no es un ciudadano del común, pues dentro de nuestra sociedad colombiana ostenta un alto cargo, como lo es el de congresista, lo que en efecto no lo pone en condiciones de indefensión ante los aquí demandados, que sea de paso igualmente advertir, hacen parte de la vida política y pública del país, dice la decisión. Consejo de Estado explica por qué declaró improcedente tutela que interpuso el senador Iván Cepeda por supuesta participación en política del presidente, por falta de legitimación en la causa por activa. El Consejo de Estado determinó que la simple pertenencia a una coalición política no confiere a cualquiera de sus integrantes su representación judicial. Al arribar a esta conclusión, la Alta Corte declaró improcedente una demanda de tutela que interpuso el senador del Polo Democrático y la coalición Pacto Histórico Iván Cepeda, con el fin de impedir que el presidente Iván Duque se pronunciara sobre los comicios para elegir al nuevo jefe del Estado. El demandante hizo referencia a varios mensajes publicados en la cuenta de Twitter del presidente Iván Duque y en medios de comunicación en los cuales, a su juicio, se evidenciaría que el jefe del Estado violó las limitaciones que tienen los servidores estatales para participar en política. Aseguró que, sin mencionar explícitamente al candidato, en aras de eludir las consecuencias disciplinarias y penales de su actuar, el gobernante aludió a las propuestas de la candidatura de la coalición Pacto Histórico, que encabeza el aspirante presidencial Gustavo Petro. El senador Cepeda se basó en su condición de integrante de la mencionada alianza política para poder invocar la protección a sus derechos fundamentales que, dice, se vieron afectados por las declaraciones del presidente Duque. Así las cosas, solicitó que se ordenara al alto funcionario abstenerse de seguirse pronunciando sobre las elecciones presidenciales. El Consejo de Estado declaró improcedente la demanda, por falta de legitimación por activa. La Sala consideró que los derechos supuestamente conculcados no le son inherentes al senador Iván Cepeda, pues, como él mismo lo afirma, la víctima de las conductas sería la candidatura de Gustavo Petro. Para la Corporación Judicial, los acontecimientos relatados no dan cuenta de la supuesta afectación del derecho al sufragio que tiene el senador. Además, la simple condición de integrante de la coalición Pacto Histórico no lo habilitan para asumir su representación judicial ni la de su partido, el Polo Democrático. Según el fallo, por estatutos, esta representación corresponde al presidente de la colectividad,
condición que no demostró ostentar el tutelante. Estas y otras circunstancias llevaron a que la legitimidad del actor para invocar el amparo en este caso fuera desestimada. Tribunal Superior de Bogotá negó tutela a Iván Cepeda contra Álvaro Uribe Vélez por soborno a testigos. El senador solicitó al Tribunal Superior que la Fiscalía Décima de la Corte Suprema detuviera la investigación, argumentando la expiración de los plazos de instrucción. Tribunal Superior de Bogotá negó tutela de Iván Cepeda en caso de fraude procesal y soborno a testigos contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. En una decisión conocida el martes 5 de diciembre, el Tribunal Superior de Bogotá negó la solicitud del senador Iván Cepeda de detener las investigaciones adelantadas por parte de la Fiscalía Décima delegada ante la Corte Suprema. Ante esta decisión, existe la posibilidad de que el fallo sea objeto de apelación ante la Corte Suprema de Justicia y, en su caso, también podría ser examinada por la Corte Constitucional. Cepeda, a través de su defensa, solicitó protección constitucional a través de un recurso de amparo, tras la reasignación de Andrés Palencia como fiscal del caso. La acción presentada por Cepeda argumentaba que esta decisión vulneraba sus derechos constitucionales fundamentales como víctima, así como el debido proceso y los principios de legalidad, verdad, justicia y reparación. También pretendía que el fiscal Palencia radique un escrito de acusación en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, imputado por fraude procesal y falsos testigos. Además, solicitaban la designación de un fiscal ad hoc para continuar con la investigación y proceso, esto, tras los intentos de la Fiscalía por cerrar el caso al solicitar la preclusión en 2 ocasiones por el caso de soborno a testigos. La tutela de Cepeda contra la Fiscalía. El 1 de noviembre se conoció la tutela interpuesta por la defensa de Iván Cepeda, Reinaldo Villalba, con el propósito de avanzar en el proceso judicial que se adelanta contra Álvaro Uribe Vélez por fraude procesal y soborno a testigos. El 9 de octubre de 2023, el senador, junto con su abogado Reinaldo Villalba, emitieron un comunicado, indicando que el plazo para realizar investigaciones había concluido, situando a la Fiscalía ante la decisión de persistir en la solicitud de preclusión o de presentar el documento que detallaría los actos supuestamente delictivos. También requerían la designación de un fiscal ad hoc. Tras la decisión del tribunal de confirmar la negativa a la preclusión, se hizo evidente la necesidad de asignar un nuevo fiscal que prosiga con el proceso judicial en curso. El expresidente Álvaro Uribe está imputado en el caso de fraude procesal y falsos testigos. El 19 de octubre, el senador conoció, a través de medios de comunicación, que el fiscal Francisco Barbosa había asignado a Andrés Palencia Fajardo, fiscal 10º delegado ante la Corte Suprema de Justicia, para llevar a cabo las diligencias judiciales correspondientes al caso del expresidente Uribe Vélez. En respuesta a esta novedad, Cepeda solicitó confirmación de que Palencia Fajardo sería efectivamente el fiscal encargado y pidió información detallada sobre las medidas implementadas para cumplir con los procedimientos previos a la etapa de juicio. El fiscal Palencia respondió a la petición de Villalba y Cepeda, indicando que ha tomado conocimiento del caso y que, conforme al artículo 294 del Código de Procedimiento Penal, está actualmente revisando el expediente. Además, señaló que está llevando a cabo acciones de investigación complementarias con el fin de tomar la decisión jurídica pertinente. Nos informa que le fue asignado el conocimiento de esta actuación procesal y que, en los términos del artículo 294 del Código de Procedimiento Penal, se encuentra analizando el expediente y adelantando una serie de actos de investigación complementarios para adoptar la decisión que en derecho corresponda, respondió Palencia a la solicitud de Cepeda. Villalba y Cepeda expresaron, según su punto de vista,
que la Fiscalía no puede atribuirse términos procesales adicionales a los que la ley concede e hicieron énfasis en que la investigación se considera completa con las pruebas existentes en el expediente, las cuales deberían ser suficientes para proceder con la formulación de un escrito de acusación. Asimismo, indicaron que la Fiscalía General de la Nación busca una vez más propiciar un escenario de impunidad a favor del imputado, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, y acusan a la entidad de intentar dilatar el proceso con el fin de que los cargos puedan eventualmente prescribir.